Ok, hoy es 26 de agosto del 2021. Para nosotros la lección número 10, finalizando la semana 5 del segundo semestre del 2021, curso de elementos activos, donde seguimos analizando el diodo. Y hoy nos corresponde terminar de ver un par de métodos de determinación del punto de operación del diodo y luego aplicaciones de diodo. Las vamos a ver rápidamente, aunque la práctica pues va a quedar para la otra semana. Las dos lecciones de la otra semana son de práctica. Eh, Vimos en las lecciones pasadas, o en la lección pasada, básicamente dos métodos de resolución que se basan en el método iterativo, ¿verdad? De iterar para poder encontrar el punto de operación de un diodo. Entonces, básicamente, cuando tenemos tensión de diodo, corriente de diodo y sabiendo que la curva del diodo es esta, pues lo que estuvimos viendo la vez pasada es que es un tanto, digamos, la solución no es tan directa, a menos de que yo controlara con total exactitud la tensión del diodo. Lo cual yo les decía, bueno, o sea, técnicamente pues, puede ser, ¿verdad? Yo le puedo poner una tensión específica al diodo, pero ese circuito no tiene ningún sentido en realidad, no tiene aplicación práctica ni nada. Entonces, aunque si yo hiciera esto, pues la tensión de la fuente sería la tensión del diodo, y ahí sí, ¿verdad? Y yo asegurándome la tensión que tengo, pues de manera muy directa hago el cálculo. Hago el cálculo porque sé calcular, valga la redundancia, la corriente del diodo, la cual es aproximadamente IS por E a la VD sobre VT, ¿verdad? Es básicamente la característica que tiene esa tensión, esa corriente, perdón, si yo lo controlara así, pero como les decía, eso no tiene mucho sentido, sino que más bien lo usual es que haya al menos una resistencia por acá. Y eso nos produce hasta cierto punto una media paradoja, ¿verdad? En el sentido de que conforme se va aumentando la tensión, si esto es una fuente variable, cuando se está por debajo de la tensión de contacto del diodo, la tensión del diodo pues es casi igual que la de la fuente, prácticamente la misma, porque no hay corriente, o muy, muy baja. Pero en el momento en que el diodo conduce, pues empezamos a tener tensión aquí, esa tensión en la resistencia, y eso a su vez le quita tensión al diodo, ¿verdad? Entonces, esa interdependencia de la tensión del diodo con la corriente del diodo y la tensión que se da aquí es lo que hace que no sea tan directo encontrar un valor. Entonces el método iterativo es básicamente suponer, bajo las condiciones del circuito, que hay una tensión de diodo. Usualmente, pues vamos a suponer para diodos de silicio 0.7 voltios, para diodos de germanio 0.3, y ahí empezamos un proceso iterativo, donde siempre evaluamos el resultado actual con el resultado anterior. Y cuando el resultado actual no difiere mucho del resultado anterior, decimos que nos estamos acercando, porque básicamente es ubicar un punto, a partir de una suposición, ubicar otro punto, eso generalmente nos va a llevar a otro punto, y poco a poco el cálculo de valores nos hace movernos sobre esta curva hasta que vamos llegando a un punto definido. Básicamente es un método numérico a pie, digamos, hasta que alcanzamos cierto nivel de precisión. Este, Eso es lo que se desarrolla en ese caso. Y este es el método iterativo, ¿verdad? Este es el método iterativo que se desarrolla. Ahora, quería hacer un comentario también acerca del método iterativo. Voy a tirarme uno atrás para limpiar un poquito aquí. Voy a tirarme aquí, no porque necesite algo en particular, sino para limpiar la, la pizarrita esta o la diapositiva esta. Ok, no importa, quedémonos acá. Vimos
un circuito, digamos, o el circuito de análisis, es un circuito que, porque no se quitaba, estaba usando el botón que no era. Vimos un circuito, básicamente, que es una fuente, digamos. Tenemos una fuente, una resistencia y un diodo. Okay, este es como el circuito básico que vimos. A veces se ve así o a veces se intercambian. A veces se puede dibujar diodo, resistencia. Tiene que ver un poco por dónde yo quiero ver la salida de la señal. Pero no importa. Puedo llevarlo así. El detalle es que sea así o así, ¿verdad? Todo circuito, por más complejo que sea, donde haya un diodo, yo lo puedo representar así. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar las terminales del diodo, por cierto, ese diodo está en completo el símbolo, me falta esto en el cátodo. Yo puedo tomar las terminales del diodo y puedo aplicarle un equivalente Thevenin. Y entonces la tensión de la fuente se puede convertir en una tensión de Thevenin y la resistencia en una resistencia de Thevenin. Conocimiento de circuitos que ustedes ya saben. Entonces, podríamos tener un circuito mucho más complejo, donde, no sé, ¿verdad? Uno podría tener una fuente, podría tener una resistencia por acá, podría tener otra resistencia por allá, una resistencia por acá, podríamos tener el diodo aquí, por ejemplo. Es factible que algo así ocurriera. Digamos, podríamos tener un circuito así. Sí, podría ser. Ahora, ¿cómo analizar este circuito? Lo más fácil, lo más conveniente sería tomar dos terminales de este circuito y obtener el equivalente Thevenin. ¿Qué es el equivalente Thevenin? Pues la resistencia que ve ese diodo en general y la fuente que ve. Y ahora, una vez puesto así, pasarlo así es absolutamente posible, ¿verdad? Es un circuito serie y podemos hacer el análisis que hicimos ahorita. Entonces, los quería señalar de manera explícita porque puede aparecer algo así, ¿verdad? En algún circuito. De repente, si uno ve el circuito así, pues se le para la peluca, ¿verdad? Se asusta uno y dice, pucha, ¿cómo analizo eso? Sí, analizarlo de esta manera puede ser un tanto complicado. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Aplicar Thevenin, que eso es algo que se asume que ustedes ya saben utilizar. ¿Ok? Es todo sencillo, apagar fuentes, ¿verdad? Y ver que está ahí, en este caso, por ejemplo, esta en paralelo con esta, con serie con esta, ¿verdad? Y al final esas dos quedan en paralelo con esta, entonces ahí tengo la resistencia que acompaña el diodo. Y la fuente tendría que dejar en abierto, ¿verdad? Y hacer ahí el análisis correspondiente, que podría salir ahí muy fácil con una malla por ahí, un par de mallas podría salir. Pero a lo que voy es que la mayoría de libros se basan en un análisis muy simple, que es en un circuito de este tipo. De una u otra manera, o los libros se exponen de diferentes maneras. Aquí tratamos de tener como cierta recopilación de esas características, pero siempre llegamos al final de cuentas a un análisis muy sencillo, de un circuito muy sencillo. Eso es porque cualquier circuito se puede escribir en esos términos. Entonces quería ser claro en ese punto. Y eso tiene que ver un poquito inclusive con el método que nos falta, que es el método de línea de carga. Este método de línea de carga es un método gráfico que consiste en lo siguiente. Cuando tenemos el circuito del que estamos hablando, ahora el que les estoy diciendo, o sea, el circuito con una resistencia y un diodo, pues tenemos R, tenemos el diodo aquí, ¿verdad? Y tenemos una tensión aquí VS. Bueno, podemos llamarla, eso es, podemos llamarla VDD, la tensión ahí de, del circuito. Eso es un nombre, nada más tiene que ver con la aplicación a lo que estaba aplicado, no importa. Resulta que si uno tiene la curva del diodo es conocida, digamos, para los tipos de diodos.
se describe a partir de acá, ¿verdad? Eso se puede hacer con un paquete de software, por ejemplo. Con un paquete de software yo puedo graficar esto. O sea, VT es una constante y S es una constante para un diodo particular. Y entonces hago recorrer VD y grafico esto. Ok, eso se puede hacer. O se podría tener impresa una hoja con papel cuadriculado, ¿verdad? O una escala de vida. Entonces, el circuito tiene cierta característica. Este circuito. Resulta que a ese circuito, está lo que les decía, se le puede aplicar, por un lado, una tensión en sus terminales. Podemos encontrar una tensión de Thevenin bajo la condición de básicamente quitar el diodo, ¿verdad? En este circuito es la tensión propiamente de la fuente. Y también podemos encontrar una corriente de Norton. ¿Cómo es la corriente de Norton entre estos dos terminales? Es sencillísimo. Sustituya el diodo por un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, cuando yo ubico esos dos valores, yo puedo ubicar aquí la tensión de Thevenin. La corriente de Norton, bueno, aquí yo creo que es muy claro, ¿verdad? La tensión de Thevenin al quitar yo el diodo sería la fuente. Y la corriente de Norton, en este caso, que sería al poner el diodo en cortocircuito, sería VDD entre R. Entonces es la corriente de Norton. Entonces aquí yo aplico la corriente de Norton. Entonces ponemos la corriente de Norton, la tensión de Thevenin acá, se traza una línea recta y la intersección de las dos curvas que tenemos acá me va a dar el punto de operación. Por eso es que es un método gráfico, porque involucra hacer eso. Ahora, uno podría hacerlo no gráfico, ¿verdad? Y tenemos esta ecuación y esto se puede transformar en una ecuación, ¿verdad? Es una ecuación relativamente sencilla porque es una línea recta de pendiente negativa, donde tenemos la pendiente que sería VDD entre R, ¿verdad? Entre VDD, termina siendo 1 sobre R, o sea, menos 1 sobre R, terminaría siendo la pendiente que se tiene aquí, menos 1 sobre R negativo, ¿verdad? Y 1 sobre R, esa es la pendiente. Tenemos una intersección en VDD sobre R aquí, ¿verdad? Entonces la ecuación es súper sencilla y podríamos resolver también a nivel de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos las variables VDD y D y habría que sustituir. De repente el despeje tal vez no es el más bonito de todos, pero es factible, digamos, es factible. Entonces, es posible obtenerlo así. Sin embargo, este se ha caracterizado por considerarse un método gráfico. Un método gráfico donde, como les decía, ¿verdad? En exámenes escritos, aquellos que se hacían en el pasado, cuando se daba el examen, aquí se podía dar una gráfica, ¿verdad? Y entonces, bueno, el estudiante tenía que trazar esta línea, encontrar el punto de operación y dar el valor aproximado. Es un método válido, pero que tiene la característica de que necesita, pues, una estimación gráfica, pues, adecuada, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. Eso es básicamente porque, digamos, sabemos que el diodo tiene que respetar esta curva y también el circuito tiene que respetar la otra curva. Porque el circuito, para pasar del estado de no conducción del diodo al estado de conducción total, ¿verdad? Donde la resistencia del diodo es sumamente despreciable en comparación con él, también tiene que pasar por aquí. Entonces, como tiene que pasar por los dos puntos, la intersección nos da eso. Entonces, tómenlo en cuenta. Podría ser que haya alguna pregunta relacionada, no por lo menos a nivel escrito, no de graficación como tal, pero sí el concepto de esas dos cosas sí podría ser, ¿verdad? Podrían presentarse de gráficos y hacer alguna lectura o no sé, podría ver hasta dónde llega el ingenio, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando pues de lo que les digo, la corriente de Norton, ¿verdad? Que es lo que les decía.
reemplazar el diodo por el cortocircuito, tensión de Thevenin, ¿verdad? Que sería básicamente reemplazar el circuito por un abierto, y la intersección pues nos da ese punto de operación. Es un método que tiene la ventaja de que no requiere iterar, ¿verdad? Pero requiere graficar bien, ¿ok? Ese es el que nos faltó de la vez pasada. Y esta presentación, la de los modelos, la dividí de la de aplicaciones también para que no se hagan tan grandes, es que a veces es complicado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, en el TEC Digital yo puse la otra presentación, de hecho las actualicé, ya las recortadas y demás. Este, aplicaciones del diodo. Entonces es lo que vamos a empezar a ver. Como les dije, vamos a ver con algún detalle los rectificadores, que son dos de las aplicaciones más fuertes, digamos, que sí es importante que ustedes conozcan. Los otros van a ser con sus características, pero no vamos a ver tanta profundidad hoy. Después vamos a ver circuitos, pero son circuitos de los mismos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pues resulta que en las fuentes de alimentación, ¿verdad? Hay un componente fundamental. Ese componente fundamental es el rectificador de diodos. O sea, usar un diodo para rectificar, eso es algo que se ha utilizado durante mucho tiempo y se va a seguir utilizando probablemente. Cuando recibimos la tensión eléctrica en las casas, aquí en este lado del mundo, 120 voltios RMS, con una frecuencia de 70 Hz, usualmente esa es la tensión de distribución. Si ustedes analizan los equipos electrónicos que tienen, prácticamente ningún equipo electrónico funciona a estos valores. O sea, la energía se distribuye así por un asunto de conveniencia, de que presenta mayores ventajas transmitirla de forma alterna que transmitirla de forma CD. Hay una serie de discusiones, ¿verdad? Y está la eterna discusión de si es mejor 120, 60 Hz o 220, 50 Hz, ¿verdad? El sistema gringo, que es el que usamos nosotros, versus el sistema europeo. Bueno, hay un montón de cosas que no corresponden ahorita. Pero eso es distribución. Si ustedes ven sus computadores, usan un adaptador de corriente que transforma todo a CD. El televisor, los cargadores de teléfono, la mayoría de aparatos transforman la energía a CD. No todos, muchos, lo que lleva motores grandes usualmente sí trabaja en sea de manera directa, pero todo lo que sea electrónico hay que convertirlo a CD y bajar la tensión. Eso es algo que se suele hacer. Entonces, como un primer paso importante. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, y que es todo un tema, ahora que están de moda los sistemas de paneles solares, el panel solar me da DC, pero como usualmente lo que se hace es que el sistema se inyecta al sistema de la casa normal, ¿verdad? Y que incluso una casa pueda venderle energía a la red eléctrica, hay que convertirlo en AC, ¿verdad? Entonces, los paneles generan DC, se guarda en una batería y eso a través de un dispositivo que se llama un inversor se convierte a AC, lo cual tiene un montón también de cosas, porque hacer esas conversiones eh, son muy ineficientes usualmente y se pierde mucha energía en la conversión. Bueno, la cuestión es que nosotros recibimos así, la mayoría de aparatos necesitan CD. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, para convertir en CD, damos todos estos AC, y aquí necesitamos CD, corriente directa. Y uno de los elementos principales es un rectificador de diodos.
Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Seguido por un filtro, también vamos a hablar un poquito del filtro e incluso un regulador de voltaje que también vamos a ver un poquito de ello. Entonces, primero, rectificador de media onda. Vamos a verlo primero con el diodo ideal, lo cual es un análisis que muchas veces, en muchas ocasiones es suficiente. ¿Qué hace un rectificador? Bueno, es cuestión de imaginarse el diodo con aquella válvula que yo les decía, deja pasar la corriente en una dirección y en la otra no. Entonces, en el semiciclo positivo de la fuente, pues la corriente fluye por aquí. Todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí en V sub 0? En V sub 0, pues vamos a tener voltaje, ¿verdad? Cuando el semiciclo es positivo. Pero cuando el semiciclo es negativo, no hay corriente por aquí, ¿verdad? O sea, ahí la corriente es igual a cero, el diodo no deja pasar. Entonces, en ese semiciclo no hay corriente. Y en el próximo deja pasar, luego no deja pasar, etcétera. Deja pasar solo uno, ¿verdad? Por eso se llama un rectificador de media onda. Rectificador quiere decir en el sentido de que hace que la corriente vaya solo en un sentido. Aquí va solo en un sentido, ¿verdad? A costos de dejar medio ciclo por fuera. Entonces, esto es lo que tenemos por ahí. Donde, pues, eso es lo que va a pasar, digamos, a través del sistema. Y la tecla sin querer, eso es lo que va a ocurrir. Donde, pues, la tensión, si tiene un voltaje pico, que es la amplitud, ¿verdad? Y ahí llamado como voltaje pico, pero bueno, es una amplitud, es lo que va a estar pasando ahí por el dispositivo. Bien, cuando eso ocurre, entonces, bueno, ahí estamos por un lado logrando, estamos logrando que la corriente vaya solo en un sentido, entonces ya no es alterna. Se puede calcular la tensión promedio de la salida. Usamos la definición de valor promedio, ¿verdad? Un valor promedio de cualquier cosa es integrar en un periodo de una señal periódica, ¿verdad? Para una señal periódica, pero cualquier forma, sea rectangular, cuadrada, lo que sea. Pero si es periódica, integramos en un periodo y dividimos en ese periodo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el valor. Aquí es sencillo, no voy a presentar el cálculo por un asunto también de tiempo, pero es todo sencillo, ¿verdad? Porque la tensión, digamos, ya sabemos que la tensión es cero en medio periodo, ¿verdad? En medio periodo de cero. Entonces, a la hora de plantear esta integral, entonces el periodo de análisis, pues sí, sigue siendo t, pero la integral termina siendo hasta t medios, ¿verdad? Porque es la suma de esto que está aquí más cero. Ajá, hay que dividir el v out en dos señales. Y entonces aquí, pues sí, se pone vp seno de omega t de t, ¿verdad? Pero hasta t medios. Al hacer eso, el resultado que da, aquí me falló algo en la forma en que están ahí. La idea era ver la resolución ahí del valor de ese. Aquí lo que salió de una vez, la tensión RMS, la tensión RMS es un valor que se utiliza, que es cuando yo tomo esto, ¿verdad? Lo elevo al cuadrado, ustedes ya conocen eso, ¿verdad? Lo elevo al cuadrado y lo promedio, ¿verdad? Es elevar al cuadrado y promediar y luego sacarle de raíz cuadrada. La idea es, los valores RMS, ustedes eso lo vieron de CA, ¿verdad? Se usan porque si yo una señal senoidal le saco el promedio me da cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mejor tomo la señal, la elevo al cuadrado, ¿para qué? Para que todo me quede positivo, incluso los semiciclos negativos, ¿verdad? Todo queda positivo, entonces por eso es que se eleva al cuadrado, ahí está, ¿verdad? El cuadrado, se promedia ese valor ahí al cuadrado, ¿verdad? Se le saca el promedio, entonces se dice, bueno, es tanto el promedio, y una vez promediado, como esto tiene unidades de raíz
Vamos a ver, en volts cuadrados, sí, correcto. Se le saca raíz para que me queden volts, ¿verdad? Entonces, vienen los 120 voltios, vamos. Vale, entonces, eso se puede hacer. Y es la misma consideración, ¿verdad? La integral queda de 0 a t medios. La integral queda de 0 a t medios ahí. Entonces, cuando se hace eso es lo que tiene que seguir antes. Esta es para la tensión promedio, VP sobre pi, que es esto que está aquí, ¿verdad? Si ustedes hacen VP sobre 3,14, les va a dar este valor, que está ahí, 0.318. Aquí le llaman VM, mira, VM al valor pico, no importa, ¿verdad? 0.318, que es eso, que está ahí. Y la tensión RMS termina siendo VP medios. Son valores muy simples, entonces eso ustedes los pueden calcular. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y algo interesante es lo que ocurre en el diodo. En el diodo, ¿cuál es la tensión del diodo? A veces uno se engaña y tiende a pensar lo contrario, pero cuando él está conduciendo, ya que estamos en el caso ideal, es un cortocircuito, ¿verdad? Cuando no está conduciendo es un abierto. Entonces, cuando no está conduciendo se deja toda la tensión y se deja las tensiones negativas. Eso se les deja al diodo, ¿verdad? Entonces, esta es la tensión del diodo. Podríamos decirle aquí, tensión del diodo, ¿verdad? Entonces, podría ponerse de esa forma. Ok. Y eso es lo que hace el rectificador de media onda. Cortar, básicamente podríamos verlo como un eliminador de los semiciclos negativos. Se come los semiciclos negativos. Si lo vemos ya con un diodo real, 0.7 voltios, ¿verdad? Dejamos la idealidad, si nos vamos a un diodo real, es algo muy parecido, pero con una característica pequeña, o con un detalle ahí, ¿verdad? Y es el hecho de que el diodo va a empezar a conducir a partir de su tensión de contacto, que la podemos llamar V-diodo. Yo lo llamé aquí V-diodo. Entonces, lo que ocurre ahí es que la conducción no es tan limpia, sino que es a partir de que la tensión de entrada sube esos 0.7 o esa tensión de diodo y él empieza a conducir, ¿verdad? Es hasta ese momento que empieza a conducir. Entonces, en ese momento es que tenemos la conducción, ¿verdad? Entonces, en este caso, hasta que es 0.7, ahí se me ocurrió, esto es igual a 0.7 voltios. Okay. Ordenar eso, ahí diodo igual 0.7. Entonces, ¿qué va a pasar con la salida? Siempre que la fuente sea menor a 0.7, la tensión es 0. Y después de que se superó aquí los 0.7 voltios, es que empieza a aparecer tensión aquí en V0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en esta imagen se marca. A partir de este punto, cuando alcanza los 0.7, aquí es que empieza a conducir. Bueno, creo que no están tan alineadas. Pues. Esa cosa es para que estén alineadas ahí. Y cuando la tensión también decrece de los 0.7, pues él deja de conducir ahí, ¿verdad? Bueno, no quedó muy bonito el asunto, ¿verdad? Si no están, donde las corto y las pego ahí, esas son imágenes, estas son de las, no, estas son del Boyleston, y de repente no mantuve la escala. Pero eso es lo que ocurre, ¿verdad? O sea, dependientemente de eso, cuando esta tensión aparece, hasta que se superan los 0.7, ¿verdad? Y desaparece cuando se baja los 0.7. Entonces, hay unos pequeños espaciecitos aquí de no conducción, que podrían ser despreciables, sí, podrían ser despreciables dependiendo de la tensión de entrada. Volvemos como a aquel asunto, ¿verdad? De que la tensión de entrada, si son 120 voltios, pues 0.7 de 120 casi no se ve. Pero si no, pues es importante. La cuestión es que el diodo conduce entonces en un semiciclo un poquito más pequeño, sí, en un semiciclo un poquito más pequeño que medio ciclo exacto.
ese ángulo de conducción, entonces sería cita 2 menos cita 1, ¿verdad? Ese punto que está ahí, que es la porción del periodo durante el cual el diodo está conduciendo. En el diodo la tensión, ya ahora sería los semiciclos, ¿verdad? Y pedacitos de punto 7 aquí, ¿verdad? Cuando la tensión de entrada supera los puntos 7, ya él se queda ahí en punto 7, ¿verdad? Porque el diodo se queda con esa tensión aproximada, realmente. No es exacto, pero es muy aproximada. Y los valores negativos. Entonces, ven que hay alguna pequeña diferencia entre el diodo ideal y el diodo real. Sin embargo, es muy frecuente que se trabaje aquí con el diodo ideal, pero hay que tener la perspectiva de los dos casos. Y ahí lo que se va a observar como función de transferencia del sistema. Función de transferencia se refiere a la entrada versus la salida, ¿verdad? Cuando yo grafico eso es lo que se llama una función de transferencia. Cuando uno analiza al diodo como si fuera un sistema, una cajita, donde yo le alimento y él me da algo, ¿verdad? Entonces lo alimento con VS, una tensión VS, y él me entrega una tensión V0, ¿verdad? Bueno, más que el diodo propiamente, el circuito, ¿verdad? En este caso el circuito es el diodo con la resistencia. Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta que la salida es 0 hasta que la entrada llegue a la tensión del diodo, ¿verdad? Una vez que supera la tensión del diodo, van creciendo iguales. Por eso la pendiente es de 1 aquí. Y va a llegar hasta un valor de V pico menos la tensión del diodo. En este caso, punto 7, ¿verdad? En este caso, punto 7, si fuera otro diodo, sería de germanio, por ejemplo, punto 3 o así, ¿verdad? Y eso es hasta donde va a llegar. Y eso es básicamente lo que se va a tener ahí. Mientras sea el semiciclo negativo, la tensión es 0, etcétera, etcétera. Eso es importante, digamos, de visualizar. Y eso es un rectificador de media onda, que hay que decirlo, es poco usado. Es poco usado. ¿Por qué? Porque hay rectificadores de onda completa que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, bueno, uno puede chequear un par de cosillas acá. Bueno, básicamente chequear el ángulo de conducción del diodo, ¿verdad? Entonces, uno puede calcular cuánto es lo que está conduciendo. Uno esperaría, digamos, si lo están midiendo en grados, uno quisiera, en el diodo ideal lo hace en 180 grados, ¿verdad? En el diodo real, entonces, bueno, habría que igualar la tensión hasta la tensión del diodo, ¿verdad? Luego despejar el ángulo cita 1 de la ecuación y el ángulo cita 2 va a ser 180 menos cita 2. Entonces, veamos ahí el calculito este. Entonces, por ejemplo, para esos ángulos de conducción que se dan ahí, digamos, si se asume que el voltaje pico son 5 voltios y la tensión son 0.7, entonces, ¿qué hay que hacer? La fuente sería VP, sen del ángulo, ¿verdad? Porque ya está avanzando aquí un ángulo, igual al V diodo. Entonces, ahí básicamente lo que se hace es que se despeja, se obtiene el ángulo, que es el arcoseno de VD sobre VP, se sustituyen los valores, 0.7 sobre 0.5, en ese caso eso da 8 grados. 8 grados ahí, se calcula cita 2 de una vez, 180 menos cita 1, 175.95, y el cita 2, la diferencia es 163.9 grados. Vean que de repente no es tan despreciable, depende de lo que uno esté haciendo. Estamos hablando que son aproximadamente 16 grados que se están perdiendo, ¿verdad? Porque son hasta 180, sí son 16 grados de conducción que se están perdiendo, ¿verdad? Que es un punto de no conducción, ¿verdad? Si lo sacamos en proporción, estamos hablando de que son 180 menos 163.9,
y son 16.1 que no se conduce de 180. Entonces, si hacemos 16.1 sobre 180 grados, él no conduce en un 8.9% del ciclo, ¿verdad? Es casi un 9% que no está conduciendo. Que uno quisiera que sí conduzca, ¿verdad? De ese medio ciclo que se supone que debería conducirlo. Entonces, anda cerca del 10%. ¿Se puede mejorar eso? Sí. ¿Cómo lo puedo mejorar? Con un diodo que tenga una tensión más bajita, ¿verdad? Podríamos repetir, se los dejo ahí para curiosidad, ¿qué pasaría con un diodo de germanio de 0.3 voltios, por ejemplo? ¿En cuánto cambiaría ese valor? Bueno, ahí se los dejo ahí. Es una pregunta interesante para examen, ¿verdad? Podríamos pensar ahí, bueno, si hago ese cambio en cuánto, cuál es el ángulo de conducción para un diodo de germanio, lo comparo ahí y tener alguna conclusión. Bueno, eso es en cuanto a esa parte. Ahora, antes de ver el de onda completa, los rectificadores, resulta que, bueno, ahí está bien, yo resuelvo el detalle que sea alterno, pero una forma de onda de medio ciclo y así, es una forma de onda, es lo que se llama un CD pulsante, porque es CD porque solo va en un solo lugar, es directa la corriente, solo en un sentido, pero muy inconstante. Entonces, usualmente se le pone lo que se llama un filtro, que es agregarle un capacitor. Al crearle un capacitor se crea lo que se llama un filtro que estabiliza un poquito una forma de onda. Esta onda es un tanto difícil. ¿Qué hace el capacitor? Digamos, pasa la fuente, ¿verdad? Acá, pasa por el diodo, se carga el capacitor se va a cargar, ¿verdad? Aquí en corriente y aquí también. Recuerden, un capacitor cuando está descargado es un cortocircuito, entonces él se carga. Una vez que se carga, entonces todo el periodo inicial es de carga, entonces el capacitor también se va a cargar y cuando aquí la corriente empieza a bajar, el capacitor suple, empieza a entregar, ¿verdad? Entonces se va a dar una curva de descarga aquí y luego se vuelve a cargar y ahí va, ¿verdad? Es una cuestión cíclica ahí. Que se ve algo así. Entonces, el capacitor como tal, digamos, si lo vemos desde cero, él se carga, llega a un punto y luego se descarga. Si la constante de carga y descarga del capacitor es grande en relación al periodo de la onda, esto se ve como una línea recta prácticamente. Entonces, por eso es que se suele representar así como una línea recta, porque usualmente se busca eso, o sea que el periodo de la onda sea mucho menor que 5 octavos, básicamente, es eso. 5 octavos es el tiempo de descarga, recuerdan, ¿verdad? Entonces, si el periodo de la onda es mucho más pequeño, ¿verdad? Tau aquí, y él necesita mucho más tiempo para descargarse, entonces aquí eso es cortito. Entre más grande sea la constante de carga, pues más lento se va a descargar. Entonces eso brinda cierta estabilidad. Entonces para eso, bueno, hay que calcular ese capacitor, entonces se le llama la capacitancia de filtrado, ¿verdad? Que se calcula lo que les decía, a partir de la constante RC, ¿verdad? Para tener una cierta caída. La diferencia entre el valor máximo y el valor donde esto cae se le llama una tensión de rizo. Es una tensión de caída, por eso es que la R ahí se dice que la fuente tiene un rizado, porque la fuente o el voltaje, digamos, en lugar de ser una línea recta como uno quisiera, ¿cómo se va a comportar? Va a tener un rizado, ¿verdad? Donde él sube, se descarga, sube, se descarga, sube, se descarga. Entonces, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es una tensión de rizado. Esa capacitancia, no vemos el cálculo, pero se calcula la capacitancia del filtro, por eso F ahí, es igual a la corriente que va a circular por la carga, corriente máxima que vamos a tener ahí, el periodo y dividido entre el voltaje de rizado.
el voltaje promedio de la carga va a ser de lo que ande aquí en medio, ¿verdad? O sea, el voltaje promedio al final de cuentas es lo que anda ahí, que es, esto de aquí es VP, ¿verdad? Entonces es VP menos la mitad del rizado. Eso es el voltaje promedio. Y bueno, la corriente se ve algo así. La corriente del diodo es máxima en el momento en que ya va conduciendo, ¿verdad? Y cuando aquí se apaga, ¿verdad? Que es cuando se va cargando el capacitor. Recuerden que cuando yo empiezo a cargar un capacitor, demanda la mayor parte de la corriente. Entonces, el momento en que se enciende el diodo es la máxima corriente. Y conforme se va cargando el capacitor, va a ir decrementándose hasta que el diodo se apaga. Cuando se apaga, la corriente del diodo es cero. Y esta es la corriente en la carga. También, digamos, tiene una variación ahí pequeñita. Esto es un ejemplo, digamos, tomando un circuito del anterior y se hace una simulación. Aquí nada más están los resultados para diferentes valores de capacitancia. 4.7 microfaradios, 10 microfaradios, 22, 47 y 100 microfaradios. Conforme yo voy subiendo la capacitancia, recuerden la constante tau es la constante RC. Si yo subo la capacitancia, subo el valor del filtro y estabilizo más la señal. Acá en esta figura, digamos, si yo, digamos, este valor es el de menor capacitancia, 4.7 microfaradios, y el valor que me da el valor más estable serían aquí 100 microfaradios. Esta es una simulación en SPICE donde se graficó para distintos valores, se dejaban las gráficas y se ve qué es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, esto produce más estabilidad, un capacitor más grande de la señal, pero siempre hay un rizado, ¿verdad? Eso en definitiva, el azul es la entrada, ¿verdad? Las rojas son la salida y siempre hay un rizado. Vean la gran diferencia que, por ejemplo, con el capacitor más pequeñito. El voltaje de rizado es todo esto, mientras que con el capacitor más grande el voltaje de rizado es pequeñito, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Entonces, por lo menos entender adecuadamente la función del filtro es importante a la luz de lo que se sabe de SA, ¿verdad? Básicamente, entre más grande es el capacitor, más tarde en descargarse. Eso es una característica. Sin embargo, también más tarde en cargarse, ¿verdad? Y eso también se ve aquí, que la carga no es exactamente igual, ¿verdad? Con la fuente, sino que va un poco atrás. Ok, eso es relevante ahí en cuanto al rectificador de media onda. ¿Una pregunta? Ok, sí, entonces hagamos la pausita acostumbrada y venimos a ver el rectificador de onda completa y vemos las otras aplicaciones que tiene el diodo. Entonces ya casi seguimos. Ok, ahí teníamos la parte de un regulador de media onda. Y les hablaba, bueno, la simulación, cómo se ve un regulador así. Ahora, ese es un problema porque es un regulador que regula solo medio ciclo. Para solucionar eso existe lo que se llama el regulador de onda completa. Hay uno que es de 2 diodos, no le vamos a dar mucha pelota, porque es una configuración que se usa poco en realidad. Necesita 2 fuentes de tensión, con lo que se llama derivación central, que es básicamente que tenga la tierra ahí en medio. De manera que se generen dos ondas, ¿verdad? Donde una conduce, bueno, digamos, si yo tengo aquí, ¿verdad? Esta va así, entonces esta conduce en este ciclo, y esta pues va así, y esta va a conducir en este otro ciclo, ¿verdad? Porque esta en el ciclo de aquí envía la corriente acá, y en el ciclo de aquí esta envía la corriente por acá. Entonces, cuando tenemos eso, en el medio ciclo positivo, pues aquí vamos a tener una onda en este sentido, cuando la corriente baja por aquí, y en el otro medio ciclo va a ser esto, entonces vamos a tener algo así.
Eso es lo que se llama un rectificador de onda completa, porque aprovecha los dos ciclos. Y obviamente va a ser más provechoso, ¿verdad? Tenemos dos diodos, el A y el B. Entonces, cuando conduce A, tenemos un voltaje I, y cuando conduce B, también tenemos un voltaje. Entonces, tenemos las dos partes, ¿verdad? Tenemos cuando conduce un diodo y cuando conduce el otro. Y súper bien, digamos, sí, está bien, ¿verdad? Usualmente para eso hay que obtenerlo con un transformador que se llama en derivación. Es un transformador eléctrico que viene y se saca de esta manera en el secundario, que es un rollo de alambre al final de cuentas, ¿verdad? Se sacan dos puntas juntas aquí y ahí se saca la derivación. Sin embargo, esto es un método, digamos, que ahora se utiliza poco, no es lo más cómodo, porque este transformador es un tanto especial. Entonces tiene su detallillo, entonces no lo vamos a ver con tanto detalle. Y requiere una fuente AC con doble tensión pico, ¿verdad? Porque si yo quiero que esta sea la tensión pico, entonces aquí yo necesito, vean que si yo necesito VS de aquí, necesito dos VS. Entonces tiene sus detalles que no lo hacen tan bonito, digamos, o tan atractivo para ser utilizado. Y podríamos analizar un montón de cosas ahí, pero no lo vamos a analizar. El que más se utiliza es lo que se llama un puente de diodos. ¿En qué consiste el puente de diodos? Es una configuración, ¿verdad?, que no necesita derivación central, éxito. Y consiste en este circuitito que está aquí, en ese cuadrito que está ahí. Es una configuración bien interesante. ¿Por qué? Lo que hace básicamente es que en un semiciclo positivo de la onda, ¿verdad? En este semiciclo positivo, donde va por ahí, pues viene corriente aquí. Cuando llega a este punto, la corriente, pues por C no va a pasar, ¿verdad? Va a pasar por A, la corriente, y ven que en el mismo semiciclo, para que la corriente vaya en este sentido, aquí tiene que haber corriente en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en ese momento hay corriente hacia acá, hacia ese otro sentido, que va a estar pasando ahí. Entonces, así como cuando la corriente llega por acá y va a venir por acá, va a bajar aquí, va a llegar, va a pasar por la resistencia marcando esta polaridad, va a entrar a tierra. Al entrar a tierra significa que aquí sale de tierra y por aquí va a pasar por B. Entonces, iba a salir, ¿verdad? Simultáneamente la corriente está pasando por A y por B. Eso en el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, ¿verdad? Ahorita no estoy leyendo ahí, nada más estoy usando eso para limpiar acá la imagen. En el semiciclo negativo, o sea, cuando estamos por aquí, ¿verdad? La corriente va en este sentido de este lado y en este de este lado. Cuando la corriente llega aquí, va a pasar por D, va a bajar por la resistencia, entra a tierra y sale por C. Entonces ahí están activos C y D. Y en todos los casos se va a marcar una polaridad más o menos en la resistencia. Esa es la gran ventaja, digamos, de la ventaja es que la tensión de salida tiene la misma amplitud de la entrada, ¿verdad? No es como el otro, que necesita dos veces. Y tiene el doble de frecuencia. Eso pasa en el otro también, ¿verdad? Aquí hay otro, esto se le llama, bueno, se le llama puente de diodos, a veces también se le llama cuadro de diodos. Cuadro de diodos es un circuito básico. Ese es el mismo circuito, ¿verdad? Vean que en este punto está la resistencia y va a tierra, es lo mismo que haberla dibujado acá. Forma de verlo. Entonces, aquí también, cuando la corriente viaja por aquí, pasa aquí por D2, entra por acá y sale por D3, ¿verdad? En el siguiente semiciclo, la corriente viene por acá, sube por D4 y pasa aquí en el mismo sentido y sale por arriba, ¿verdad? Entonces, aquí la corriente viene en este sentido
y arriba también en el mismo sentido. Entonces, cada semiciclo genera en la carga una media onda, dando lugar a una rectificación completa. Que yo creo que no hay que decir mucho, ¿verdad? Que eso tiene el doble de energía que el de media onda. ¿Por qué? Y porque tiene el doble de ciclos. Digamos, si yo comparo este con el otro, mucho mejor. Y cuando le ponga el filtro, también se va a descargar menos el capacitor, ¿verdad? Yo creo que se entiende bastante bien ahí lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, ahí está lo que ya dije en realidad. Ahí viene la corriente, ¿verdad? Esta es la corriente en este sentido, pasa ahí, semiciclo positivo. En el otro semiciclo, que es el negativo, tenemos esto, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues tenemos una onda de esta forma. Tiene el doble de frecuencia, porque vean que completa un ciclo de aquí hasta aquí. Ahí está T. En ese mismo T, completa dos ciclos, porque recuerden que un ciclo es para que lo que le toma repetirse la onda. Entonces ese ciclo se cumple aquí y ese ciclo, digamos, aquí se vuelve a repetir. Entonces aquí el ciclo es más pequeño, entonces la frecuencia es más alta. Y ese es el puente de diodos, ¿verdad? Puente de diodos, cuadro de diodos, a veces se le dice también. Es lo que se tiene ahí. La tensión promedio a la salida, se puede hacer lo mismo. Aquí es demasiado lineal lo que ocurre, ¿verdad? Antes simplemente hacíamos de 0 hasta T medios, ¿verdad? Porque la mitad era 0. Ahora, se hace de 0 a T con toda la expresión. Entonces, va a dar el doble del anterior. De hecho, si lo comparamos con el anterior, ¿verdad? Nos damos cuenta que el de media onda es VP sobre pi, este es 2 VP sobre pi. Lo cual es muy lógico. En cuanto a la tensión RMS, esa sí no es el doble porque es lineal, no es lineal, ¿verdad? Es cuadrático ahí. Y ese es VP sobre raíz de 2. Si ustedes lo ponen en ecuación ahí, lo desarrollan, de hecho es un ejercicio sano hacerlo. Tenemos esto, ¿verdad? Porque esto es lo que nos relaciona, por ejemplo, las tensiones de las casas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, donde decimos que tenemos 120 voltios RMS en nuestros hogares, ¿qué es eso, verdad? Entonces, eso es igual a VPI sobre raíz de 2. Entonces, VPI que es igual a 120 por raíz de 2. Y eso, vamos para tener el valor ahí exacto, 120 por raíz de 2 son 169.7 voltios. Ese es el valor pico, voltios pico, de lo que nos llega al hogar. Eso es lo que tenemos ahí. Básicamente, pues porque con lo que se trabaja son con valores de este tipo, RMS, ¿verdad? Y de señales de esta forma. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Y la tensión promedio va a ser 2 sobre pi, ¿verdad? Que sería 2 bueno, sería 2 por el valor pico, que sería esto, 169.7, ¿verdad? Entre pi, 108. 108 voltios. 108 voltios promedio. Eso es lo que entrega un sistema de este tipo. Y lo cual es súper positivo, ¿verdad? Aquí está, bueno, la comparación en el otro sistema. Recuerden que es que no es lineal, entonces sube de medios. Un condensador de filtrado, igual, es la misma fórmula de hace rato, ¿verdad? Con un 2 por ahí. ILT 2VR pasa algo similar. Entonces, por ejemplo, para un rectificador de onda completa, con un condensador de filtrado, con una tensión pico de 5 voltios, una RL de 1 kilo ohmio, la frecuencia en Hertz, calcular CF si el rizo no debe superar el 10% de la tensión de salida. Eso quiere decir el rizo, ¿verdad? Entonces de 0.5, ¿verdad? Que no supere eso, el voltaje de rizo, o sea, que el voltaje máximo que, que, que va a tener ahí es de 5.25, ¿verdad? Porque recuerden que el voltaje de rizo
es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces tenemos la tensión de salida, que quisiéramos que sea de 5 voltios, y el rizo es lo que se mueve de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entre carga y descarga. Eso es el voltaje de rizo. Entonces, si el voltaje de rizo es de 0.5, son 0.25. Entonces, aquí sería 5.25 y aquí sería 4.75 voltios. Eso sería el voltaje de rizo. La corriente que se presentaría ahí, pues lo que se quiere es que si es de 5 voltios, ¿verdad? Y la resistencia es de 1K, bueno, hay 5 sobre 1K, 5 miliamperios, entonces la capacitancia de filtrado serían 5 microfaradios, que se debe poner. Aquí usamos la fórmula, este curso no trata sobre esta parte precisamente, pero es como para ver pues, las aplicaciones, ¿ok? Y eso es el rectificador de la completa. Aquí se propone un cuadro de diodos, ¿verdad? Diodos 1N4148, 4 diodos ahí, aplicados a este sistema también con diferentes capacitores para ver qué es lo que ocurre. Creo que va a ser muy claro, ya es esperable, con la menor capacitancia hay más rizo y entre mayor sea la capacitancia, hay menos rizo. Y ahí se ven las curvitas, ¿verdad? El azul es la fuente que se maneja, ¿verdad? Que es esta, y la salida ahí está, ¿verdad? Cómo va cambiando con el capacitor. Entonces, entre más alto el capacitor, menos rizo, pero bueno, yo sé que es más caro y demás. Estas son corrientes de los diodos, ¿verdad? Vean que conducen en pares, I de 1 con I de 3, I de 2 con I de 4, por eso las corrientes son idénticas entre ellos, ¿verdad? Entonces comparo esta corriente con esta, son idénticas, y esta con esta son idénticas ahí de la simulación. Ahora, aplicaciones. Hablemos de aplicaciones. Es como hablar un poquito de aplicaciones y la otra semana vemos ya circuitos de cálculo y demás. Cosas que se pueden ver. Y un circuito de estos sirve perfectamente para cargar dispositivos como una batería, ¿verdad? Entonces, algunos cálculos, por ejemplo, cuando se requiere suministrar una potencia en particular, ¿verdad? Los watts aquí, tensión de 3.6 y un rizo menor a 0.2. Esto es lo que me dice básicamente el hecho de que tenga eso, potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia, ¿verdad? Entonces puedo calcular la corriente que debe pasar por ahí, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de P sobre R. Entonces de ahí es esa información. El voltaje pico, ¿verdad? O sea, que debe manejar la fuente, yo quiero que sea de 3.6, más la caída de los diodos, ¿verdad? 3.6, y vean que siempre funcionan dos diodos en serie. Entonces, si son diodos de silicio, que es lo que se suele usar aquí, son 0.7 y 0.7, ¿verdad? Entonces ahí están 3.6 más 1.4, 5 voltios, se requeriría ahí. Pues bueno, el capacitor que se le puede poner ahí, ¿verdad? Aquí está la corriente. Ahí, bueno, sí, se calculó no a partir de la carga, sino del voltaje que debe tener, ahí se nos fue, ¿verdad? V por I, voltaje de rizado que se pedía, ¿verdad? La frecuencia de trabajo. Entonces, bueno, ahí está el capacitor, algún ejemplo que tiene ahí, ¿verdad? Inconvenientes de estos circuitos, y de estos da pie a las otras aplicaciones que se manejan para el diodo, es que, bueno, una tensión, por ejemplo, de 110, pues varía, ¿verdad? Dependiendo de la carga conectada y demás. Entonces, digamos, las tensiones que yo le puedo aplicar a un circuito no son constantes. Entonces, y resulta que la salida varía también en función de la tensión de entrada. Y eso es algo que ocurre en muchos lados. Vean que aquí están indicados 110 por raíz de todo lo que les decía, ¿verdad? El valor pico que se maneja ahí. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando eso tenemos, no basta un rectificador. Esto es un rectificador como tal, sino que hay que agregar reguladores de tensión que me den la salida estable, ¿verdad? A pesar
de que hayan variaciones en la entrada. Porque siempre hay fluctuaciones y eso uno lo ve en la casa. Depende de donde uno viva y la compañía y demás. Hay momentos del día donde los bombillos prenden más y otros momentos donde prenden menos. Y a veces uno lo nota de manera instantánea, que sube o que baja la intensidad de esos, pues que varían. Entonces, se pueden poner reguladores, por ejemplo aquí, poner 3 diodos en serie, ¿verdad? 3 diodos en serie, es que se pueden poner ahí, entonces me dan una tensión a la salida máxima de 2.1 voltios aproximadamente, ¿verdad? Entonces, este, me da una tensión fija, no obstante que varíe la tensión, ¿verdad? Entonces, si la tensión de la red aumenta un 10%, por ejemplo, vamos a tener un aumento proporcional en esto sube, entonces todo sube adentro, ¿verdad? Pero los diodos son aproximadamente constantes. Entonces, como esto es constante, los cambios de tensión son absorbidos por esta resistencia, ¿verdad? Si uno hace Kirchhoff ahí, como esta tensión tiene que ser constante, si esto sube, este sube, pero este se mantiene constante. Entonces, los diodos se pueden utilizar en ese sentido, ¿verdad? Para mantener configuraciones estables. Sin embargo, aunque esto puede ser, ¿verdad? Digamos, podría ser y podría yo ponerle, si necesito más tensión, más diodos, ¿verdad? Y si ya quiero 5 diodos, ¿verdad? 7 por 7, 49, 7 diodos ahí, ¿verdad? Más o menos para 5 voltios, perdón. No 5 diodos, sino para 5 voltios de salida, por ejemplo, pues ya ahí el cantidad de diodos se hace grande. Entonces, es mejor a veces utilizar diodos Zener. Diodos Zener ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este diodo Zener de 3.1, él no deja que la tensión suba de eso. Cuando está la tensión que está aquí. Entonces me establece un máximo. Entonces uno puede jugar en el diseño para no subir de ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un circuito abreviado, ¿verdad? Donde uno podría eventualmente pensar, bueno, desprecio lo que se queda en los diodos, ¿verdad? Lo veo así, aquí tengo los 3.1. Es algo que se puede hacer, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado es de no exceder la potencia de los diodos. Entonces, sí, ahí hay que tener cuidado con las corrientes que se manejan, que eso es un análisis de circuito. Para calcular esa corriente sí hay que usar la ecuación de Shockley, ¿verdad? E irse con los voltajes negativos de manera iterativa para establecer hasta dónde llegar ahí. Algún ejemplo veremos, ¿verdad? Pero son las mismas ecuaciones y se necesitan iteraciones para llegar ahí. Pero digamos, creo que la idea general se entiende, ¿verdad? La aplicación de un diodo Zener ahí, voltaje en reversa. Vean que aquí la corriente siempre va a venir por acá, entonces, digamos, aquí nunca vamos a tener corriente en este sentido. Es lo que yo les decía cuando hablábamos del Zener. El Zener no es un diodo para trabajar en directo, aunque como es un diodo sí puede hacerlo, pero él está hecho para trabajar en inversa, para limitar tensiones. Entonces, bueno, ahí viene un ejemplo así muy, muy rápido, ¿verdad? Como para que quede aquí. Para una tensión de 5 voltios aquí, ¿verdad? Una fuente de alimentación de 12. Entonces, un diodo Zener de 2 watts que se va a usar acá. La idea es que el límite, ¿verdad? Vean que la salida está en paralelo. Entonces, un diodo Zener de 5. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es la corriente máxima. Si el diodo es de 2 watts, esos 2 watts deben poderse disipar ahí. Entonces, eso significa, como él es de 5 voltios, ¿verdad? Y 2 watts, que la corriente máxima que él puede tener ahí son 400 miliamperes. Entonces, a partir de ahí, uno puede calcular el valor mínimo que debe tener RS, que no deje pasar más de eso, ¿verdad? Entonces, la tensión aquí va a ser los 12 voltios menos los 5 voltios, ¿verdad? Entre la corriente que son los 417.5, ¿verdad? El valor mínimo. Esos son ejemplos que están por ahí. Y bueno, ¿qué pasaría si se conectara un kilo ohmio aquí a la salida? Bueno, ¿cuánto sería, verdad? Y van a haber 5 voltios aquí fijos, entre
1 kilo ohmio, 5 miliamperes. Algún ejemplo de cálculo. Pues ahí. Esa es una opción, trabajar con reguladores donde los diodos Zener funcionan muy bien, ¿verdad? Y hay bastantes variedades de diodos Zener que no permiten que la tensión suba de un punto, lo cual es importante. Y bueno, la corriente ahí del Zener serían los 400 menos los 5, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Y empieza uno a jugar con esos valores. Ahora, un concepto, la que se llama la regulación de línea, es que cuando se tienen circuitos de este tipo, se utiliza una medida de la capacidad del circuito para mantener la tensión ante variaciones de la fuente. O sea, si yo tengo una fuente variable, esta fuente es variable, ¿cuál es la capacidad del circuito para mantener la tensión ahí? Entonces, esa regulación de línea se define como el voltaje de salida máximo entre el mínimo, entre el voltaje de entrada máximo y el mínimo, ¿verdad? Por un 100%. Esa es la regulación de línea. Su valor ideal es un 0%, o sea que no hubiesen variaciones, pero es algo que se trabaja, digamos, todos los circuitos tienen alguna variación. Entonces, por ejemplo, una regulación de línea del 10% significa que el voltaje puede variar entre un más menos 10. Entonces, por ejemplo, para un 10%, con una regulación de línea del 10%, quiere decir que el voltaje puede variarse entre 9 y 11. Eso es algo que se maneja. Entonces, ven que es un concepto, esa regulación de línea es un concepto de que un circuito cuánto puede variar. Entonces, ¿cuál es la capacidad del circuito de regular la línea? ¿Verdad? ¿Cuál es el máximo y el mínimo que puede trabajar? Así como existe regulación de línea, también pueden cambiar las cargas. Entonces, cuando la carga es variable, o sea que yo tengo la carga variable, ¿cuál es la capacidad del circuito para mantener la tensión de salida nominal con la variación de la carga? La definición es la regulación de carga, es el voltaje de salida cuando la carga es mínima, menos el voltaje de salida cuando la carga es máxima, sobre el voltaje de salida con la RL nominal. Nominal es el valor de diseño que se tiene. Entonces, igual, un valor ideal del 0%, ¿verdad? Y si no, es un margen, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto puede variar la carga? Entonces, por ejemplo, con una regulación de línea del 10%, eso quiere decir que mi circuito puede variar entre un 90, mira, aquí eran 110 ohmios. Si el valor, esto es RL nominal, me comió el copy paste ahí. Eso es RL nominal, en esa parte, con un RL nominal de 100, entonces se tiene una RL max de 110 ohmios. Entonces es un concepto de la capacidad del circuito para regular cargas, porque si yo varío las cargas, el circuito, digamos, la tensión varía. Cuando yo diseño para una carga en particular, y si me empiezo a alejar de ese valor, las tensiones también varían. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Otra de las aplicaciones de los diodos, limitadores de tensiones o recortadores, también se le llaman clipping circuits, ya que es un riesgo la sobretensión ocurre, ¿verdad? Una cosa es regular, tratar de mantener una tensión constante, y la otra es recortar. Recortar lo que hace es no permitir que pase más de cierto valor, pero no precisamente, o no se concibe en el aspecto de regulación como el Zener, sino que es para valores excesivos. Y eso ocurre mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un receptor que está lejos de una estación, pues tenemos cierta señal, y cuando estamos cerca, tenemos señal más amplia. Y es un riesgo, ¿verdad? Riesgos que se tienen, los rayos también, ¿verdad? Las descargas eléctricas hacen que varíen los niveles de tensión.
Y eso ocurre siempre, digamos. Y entonces ya los circuitos tienen ciertas protecciones. Antes era más común y en días de rayería se dañaban equipos. Ahora es menos común, no quiere decir que no exista, ¿verdad? Pero ya ahora, por ejemplo, en las cajas de breakers se les ponen circuitos reguladores, recortadores de tensión, ¿verdad? Entonces uno tiene los equipos de más cuidado, les pone uno, les compra una cajita reguladora, ¿verdad? Entonces hay una cadena de reguladores, usualmente, y aunque aquí lo vamos a ver muy ideal y decir, ah, si el diodo recorta y demás, ¿verdad? Eh, tiene un nivel de trabajo. Entonces, usualmente se necesita una cadena de recortadores. Entonces, cuando hay una sobretensión, entonces este debe ser el valor máximo, digamos, y hay una sobretensión, un primer regulador hace el trabajo hasta cierto punto, pero no lo hace full, recorta un poquito. Entonces, después es una etapa, ¿verdad? Es una cadena de limitadores de tensión. Entonces, el siguiente va a recortar más. Y el siguiente va a recortar más y tal vez ya es el que le llegue, ¿verdad? Lo que pasa es que todo eso es caro a nivel de hardware. Entonces estos equipos, los recortadores, ayudan en este sentido. Además de otras cosas que se pueden hacer. Algunos ejemplos nada más de lo que es un recortador. Esto es un recortador de tensión, ¿verdad? Es al final de cuentas el, el rectificador de media onda, pero si tomamos la salida en el diodo, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ahí lo que vamos a tener es una función un poquito inversa a la que teníamos hace un rato, ¿verdad? En el diodo, siempre que la tensión sea negativa, él no va a conducir, entonces tiene toda la tensión, y hasta que supera los puntos 7, él se queda en punto 7, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la tensión de entrada fuese así, digamos, de forma triangular, si supera los puntos 7, digamos aquí 3 voltios, ¿verdad? Entonces, él va subiendo y va a recortar esos piquitos que están ahí. Entonces, la tensión de salida se va a ver así. Pues vean que, por ejemplo, ahí el diodo recorta el exceso por sobre punto 7. Lo cual funciona bien. Eso es un recortador, ¿verdad? Entonces produce un recorte en las crestas, en los piquitos de la onda. ¿Qué pasa si le pongo una fuente? Bueno, si le pongo una fuente, dependiendo de la polaridad, puedo extender, disminuir o hasta invertir el recorte de la onda. Entonces, se puede jugar de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 1.3 voltios, voy a subir porque vean que la corriente viene por acá, la tensión de diodo es así. Entonces, si yo le sumo una tensión, entonces, por ejemplo, al sumarle una tensión, por ejemplo, 0.7 y le pongo aquí 1.3, ¿de cuánto va a ser el recorte? En 2 voltios, ¿verdad? En 2 voltios. Entonces voy a subir el recorte de la onda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo agarro el mismo circuito, le pongo el diodo igual, pero le pongo la fuente al revés? Si hago eso y le pongo la fuente al revés y le pongo igual aquí, eventualmente, ¿verdad? Yo voy a necesitar que aquí se establezcan puntos 7 para conducir, pero si esto, por ejemplo, tiene en polaridad contraria, por decir algo, 1.7 voltios, ¿verdad? Yo necesito que la fuente aquí venza, esto es 1.7 y me dé esto. Entonces, hasta que la fuente venza eso, yo voy a tener conducción, ¿verdad? Yo voy a necesitar aquí que la fuente supere este 1.7 y luego esto. Entonces, hasta después de 2.4 es que voy a tener conducción. Entonces, bueno, son ejemplos. Aquí me da esto, ¿verdad? Ven lo que les decía, los 2 voltios que se los señalaba aquí, bueno, aquí no están, ¿verdad? Entonces me recorta por encima de lo que está ahí, ¿verdad? Entonces son ejemplos. En este otro es un poquito lo que les decía, si le pongo un valor negativo,
Entonces más bien me lo va a llevar para el otro extremo. Y entonces la salida ahí termina siendo más bien quedarse en un punto, ¿verdad? Hasta superar el punto de conducción. Esto es lo que se llaman recortadores. Recortadores en paralelos, en este caso con una fuente. La fuente lo que hace es mover el nivel de recorte. Con tensiones positivas recorto aquí. Y si no empiezo a bajar y bajar y bajar, ¿verdad? Hasta que llego, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces me produce este recorte. Ejemplos que se usan, si el diodo es de buena potencia, puede servir para grandes corrientes. Un recortador de serie, bueno, esto es básicamente el rectificador, ¿verdad? Esto ya, pero también aparece dentro del apartado de recortadores, entonces hace algo similar. Aquí la diferencia es que se está viendo con una entrada triangular, pero es el caso que ya vimos, ¿verdad? Considerando los puntos 7 de salida. Entonces ven que ahí está el recorte, nada más que con un diodo ideal haría esto, con diodo ideal, pero con diodo real, pues hace lo que está ahí, ¿verdad? Con eso podríamos calcular ángulo de conducción y demás, es lo mismo que vimos, pero es un recortador, ¿verdad? Entonces se hace un recorte ahí. Ahora, se los dejo ahí, veremos algún ejemplo, y ya son ejemplos de estos análisis de circuitos en realidad. ¿Qué pasa si yo le pongo una fuente ahí, verdad? Yo tengo aquí la tensión del diodo, y qué pasa si le pongo una fuente aquí, por ejemplo, ¿verdad? Le pongo un V1 ahí con esa polaridad. ¿Qué va a ocurrir? Piénsenlo un poquito, ¿verdad? Recuerden que ya esto es la capacidad de análisis que se quiere desarrollar, pero veremos algunos ejemplos también ya con numeritos de cómo se puede ver una señal de esto. Pero no está de más que lo piensen como practicando para examen. ¿Qué pasaría si yo le pongo recortadores así en paralelo? Ya vimos lo que ocurría hace un rato. Un recortador en paralelo, pues recorta. Y hace un rato lo vimos, ¿verdad? La parte positiva y con este puede recortar la parte negativa. Entonces, básicamente eso es lo que podría hacer, ¿verdad? La función de transferencia ya no es en un solo punto, sino que es en dos puntos. Y entonces vamos a tener un recorte de señales, ¿verdad? En dos puntos. Uno recorta de un lado y otro recorta del otro. O sea, es el mismo análisis, pero con dos puntos de recorte. Entonces, prestarle atención a eso. Otro ejemplo de aplicación es lo que se le llama un sujetador de tensión, que lo que hace es cambiar de nivel. ¿Qué hace el sujetador de tensión? Imagínense que se le aplica esta fuente o esta forma de onda, se le aplica al circuito. Siempre que hay un capacitor hay que analizar, ¿verdad? Los procesos, los ciclos de carga y descarga. Si yo le aplico más o menos, así como está, el capacitor, bueno, el diodo no va a conducir, ¿verdad? O sea, en este sentido, pues el diodo no conduce, si aquí están abiertos, pues no hay corriente, el capacitor no se carga. Entonces, esa polaridad no hace nada, al menos ahí de forma inicial. Si le aplico los menos 6 voltios, significa corriente para acá. Esa corriente sí pasa por el diodo, ¿verdad? Pasa por el diodo y carga el capacitor. Al cargarlo, vean la tensión del capacitor, más o menos, ahí está. Y el capacitor se va a cargar, si la constante de carga es lo suficientemente pequeña en relación al periodo que se maneja aquí, se va a cargar en este caso con los 6 voltios, en esta polaridad, ¿verdad? En esta polaridad con 6 voltios. Ahora, en el otro caso, cuando se da el otro ciclo, ya ahí vimos que el capacitor quedó cargado así, ¿verdad? En el otro ciclo, recordemos que el diodo no conduce. Pero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una malla donde la fuente va a estar entregando 4 voltios. Entonces son 4 voltios aquí. El capacitor está a 6 voltios aquí. Entonces, si yo hago una malla de la salida a tierra,
¿verdad? Cierro el circuito aquí, aunque el diodo no conduce, pero que voy a tener a la salida, voy a tener la suma de 6 y 4, voy a tener 10 voltios de salida. Cuando el diodo conduce, si lo analizo con el diodo ideal, son 0 voltios, si no son 0.7, ¿verdad? Pero entonces vean que se va a formar, a partir de esta forma de onda, se me va a formar un ciclo de 10 voltios y un ciclo de 0.7. Con el diodo ideal, 0 voltios, ¿verdad? Pero si no son 10 voltios. Eso es lo que se llaman sujetadores, que cambia los niveles. Este que es un circuito también que se utiliza. Y bueno, aquí es el análisis ya poniéndole una carga. La carga lo que va a hacer es que ya me va a dar una constante RC que me va a afectar aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a tener carga y también voy a tener descarga, ¿verdad? Entonces voy a tener carga y descarga que se ve pues algo así, ¿verdad? Me afecta un poquito la forma real, pero bueno, en términos generales eso es lo que hace ese circuito. Y luego tenemos los dobladores de tensión. Los dobladores de tensión es algo similar, no es exactamente igual, ¿verdad? Pero entonces vean, un semiciclo positivo, corriente por acá, este no conduce, entonces toda la corriente se viene por aquí, ¿verdad? D1 conduce, C1 se carga y D2 no conduce, ¿ok? Entonces esto se cargó a la tensión de la fuente. Uh-huh. En el siguiente semiciclo, en el negativo, la corriente viene por acá, D1 no conduce, sube por este capacitor y pasa por aquí, por D2, ¿verdad? No pasa por ahí. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? C2 se va a cargar, pero se va a cargar al nivel de esta fuente más esto de este capacitor, ¿verdad? Este capacitor ya se había cargado al nivel de la fuente. Ahora está la fuente aquí. Entonces, cuando hacemos la malla, ¿qué vamos a tener aquí? 2 veces el voltaje pico de la señal. Y entonces tenemos el doble de la señal ahí. C2 se carga a 2 U de pico, ¿verdad? Entonces, en estado estable, así como está, ese es el nivel al que se carga. Y así como está sin carga, el capacitor está a 2 pico. Entonces, vean que yo suministro una tensión pico aquí, cuadrado, y aquí tengo una tensión de 2 pico, ¿verdad? Tenemos un doblador de tensión. También se le llama multiplicador. Esto es doblador porque multiplica por 2. Si seguimos con esa etapa, podemos seguir haciendo crecer eso. Si ponemos otro por acá, ponemos otro diodo por acá, creo que es así, y otro por acá, repetimos y seguimos haciendo crecer el asunto. Entonces ya ahí se convierten en multiplicadores de tensión. Entonces ven aquí, lo alimentamos con VP y tenemos a la salida 2 VP. Y eso es lo que se llama, este es doblador porque no hace el doble, pero puede ser un multiplicador de tensión si lo hacemos, si el ciclo se repite, digamos, hay que ir creciendo las etapas. Pero eso es gracias a los diodos también, ¿verdad? En buena parte, que permiten la carga en un sentido, ¿verdad? Y para tener la descarga en el otro sentido. Entonces, bueno, hay una diferencia, ¿verdad? En el caso real, la salida no es 2 VP, sino que hay que restarle la conducción de los diodos, ¿verdad? Porque cuando tenemos eso, por aquí, digamos, podemos tener una diferencia de tensión ahí que es importante. Ah, no, pero no es por ahí, mentiras. Es que esto no se carga VP, se carga, o sea, en la realidad se carga VP menos VD, ¿verdad? Porque hay que quitarle, cuando él se cargó, hay que quitarle la tensión del diodo. De igual manera, cuando esto está aquí, también tenemos VD diodo. Entonces, también se resta ahí. Entonces, al final de cuentas, el caso real hay que quitarle eso. Pero volvemos al asunto. Si la señal cuadrada es de, no sé, 40 voltios, ¿verdad? Y se va a cargar a 80 menos 1.4, ¿verdad? Tenemos 88.6 que muchas veces se desprecia. Trabaja con diodos ideales. Este,
Y con el caso senoidal, digamos, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces va a pasar de VP a 2VP. Va a pasar lo mismo porque el proceso de carga es similar. Nuevamente, si son 110 y sube a 240 menos 1.4, no es la gran cosa, ¿verdad? Pero si no, pues sí va a haber alguna diferencia importante. Y pues, sé que está un poco ahí como corriendo un poco este asunto, pero bueno, es un vistazo a lo que son aplicaciones, que es análisis de circuito. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Ejercicios, puros ejercicios, nada más, no hay materia nueva, sino que es tomar estos conceptos, ¿verdad? Decir, bueno, cómo se ve un circuito con un doblador de tensión, un recortador, un limitador, etc. Lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Buena pregunta? ¿Duda? Profe, yo tenía una duda. Claro. Bueno, es más que todo como de la materia en respecto. Los Ujú. inductores no entran junto a los diodos o no se han visto, por lo menos. No sé si se verá más a futuro. No, no es común que se utilicen que se utilicen diodos sí, diodos con inductores no es para nada común. Entonces, creo que pueden despreocuparse al respecto. Ok, gracias. Ujú. Así es un buen punto. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta? Parece que no. Bueno, entonces, si no hay dudas, supongo que tal vez vienen más la otra semana. Eh, y nos hablamos la próxima semana, entonces. Nos hablamos el martes para ver esto, vayan practicando y recuerden, están las horas de consulta y demás. Entonces, eh, les tengo que pasar los exámenes anteriores también para que practiquen. Cualquier cosa me pueden recordar, me pueden enviar ahí un WhatsApp de que yo les dije que se los iba a enviar y si se me va, pues me, me recuerdan, porque ahorita mismo ya me están llamando para otra cosa, entonces como que se le va a uno el asunto, pero se los paso. Entonces nos hablamos el martes, que estén muy bien, que cuiden, que pasen bonito tarde. Bueno, prueba, hasta luego. Bueno, Bueno, hasta hasta luego, luego. que estén Bueno, bien, profe. Gracias, hasta luego. profe. Luego. Bueno, hasta luego.